Bien. Repasando un poco lo último que vimos, ¿se acuerdan cómo determinábamos el equilibrio del consumidor? ¿Qué relacionábamos? Buen día. Curvas de indiferencia con rectas de balance. Perfecto. Bien. ¿Y la curva de indiferencia qué representa? ¿Cómo? Bien, ahí bueno, vamos a armar entre todo entonces, cómo fueron agregando distintos conceptos. Entonces, mediante la curva de indiferencia yo represento, ¿sí?, diferentes combinaciones entre dos bienes, dos canastas, dos conjuntos de bienes que, como dijo su compañero, le reportan al consumidor el mismo nivel de satisfacción, ¿sí? Entonces, como ejemplo poníamos alimentos y vestimenta, ¿sí? Representábamos la curva de indiferencia y eso representan distintas combinaciones posibles entre alimentos y vestimentas, ¿sí? Podríamos también representar un mapa de indiferencia. ¿Cómo representábamos un mapa de indiferencia? Bien, o sea, más que el desplazamiento es cuando yo presento en el plano todas, ¿sí?, las posibilidades, ¿sí?, en cuanto a preferencias, ¿sí? Tengo 5, en el plano se pueden representar infinitas, ¿sí?, curvas de indiferencia. Yo representé 5, ¿sí? O sea, no es que se pueden representar solo estas 5. Entre cada una de estas hay infinitas, ¿sí? De esas 5 que están representadas, ¿cuál es la que le reporta o le genera al consumidor el mayor nivel de satisfacción? La que está más alejada, ¿sí? Siempre la que está más alejada, en este caso, esta es la que le va a reportar mayor nivel de satisfacción al consumidor, ¿sí? Es decir, que el consumidor siempre trata de alcanzar la curva de indiferencia más alejada o más elevada, ¿sí? Eso es lo que va a tratar de alcanzar. Cuando decimos va a tratar de alcanzar es porque acá tenemos reflejadas las preferencias, ¿sí? Ahora tenemos que combinar estas preferencias con lo que puede comprar el consumidor de acuerdo a qué? A sus ingresos y qué más. Y el precio de los bienes en el mercado. Entonces, a esta información de preferencias le agregamos la información de los precios y del ingreso que tiene el consumidor a través de la recta de balance o línea presupuestaria o restricción presupuestaria, ¿sí? Representamos entonces la restricción presupuestaria y ahí arribamos a el punto de equilibrio del consumidor, ¿sí? Esta recta de balance que podemos llamarle BC, esta recta, como dijimos, está definida por un monto que tiene o un ingreso que tiene para gastar el consumidor, el precio de los alimentos, ¿sí?, y el precio de la vestimenta. Esas son las variables que definen la recta de balance. Si se modifica alguna de esas variables, la recta de balance cambia. ¿Se acuerdan que tenía un movimiento tipo pivote o desplazamiento total? Entonces, si yo quiero conocer, quiero deducir la demanda de vestimenta, puedo variar
el precio de la vestimenta y ahí voy obteniendo diferentes rectas de balance que van a alcanzar diferentes curvas de indiferencia. Vamos a tener diferentes puntos de equilibrio y en cada uno de esos puntos de equilibrio voy a ir teniendo, ¿sí?, un punto de la demanda de vestimenta. Porque acuérdense que la recta de balance está definida por un precio de vestimenta. A este precio le corresponde esta cantidad, ¿sí?, para el punto de equilibrio. Y así, para cada precio que está implícito en la recta de balance, le corresponde una cantidad determinada de vestimenta, ¿sí? Bien, ahora que repasamos esto, ¿quieren consultar algo de esto? Sí. Bien, ven la consulta. Aquí, ¿qué estamos viendo? O sea, nosotros vimos dos enfoques, ¿sí?, de la utilidad, ¿sí? El enfoque cardinal y el ordinal. ¿Qué enfoque estamos viendo aquí? Ordinal, ¿sí? Donde yo digo que hay un orden, ¿sí? Hay un orden de preferencias y entonces el equilibrio se encuentra donde las curvas de indiferencia es tangente con la recta de balance. Analíticamente, donde las pendientes de las dos, ¿sí?, de estas dos curvas se igualan, ¿sí? Donde la pendiente de la... ¿Cuál es la pendiente de la curva de indiferencia? ¿Se acuerdan? Tasa marginal de sustitución. Tasa marginal de sustitución tiene que ser igual a la pendiente, ¿sí?, de, de la recta de balance. ¿Cuál era la pendiente de la recta de balance? El precio del bien X sobre, esto es negativo, sobre el precio del bien Y. ¿Sí? X e Y de acuerdo a dónde lo representemos, ¿sí? O sea, acá sería vestimenta sobre alimentos, ¿sí? Entonces, esto en forma analítica, el punto de equilibrio se da ahí, ¿sí? Gráficamente lo vemos aquí. Lo que pregunta su compañera es en el enfoque cardinal, ¿sí? La compañera preguntó cómo se determinaba o cómo el consumidor lograba maximizar su nivel de satisfacción, ¿sí? Este punto de equilibrio es según el enfoque ordinal, ¿sí? Ahora, si vamos al otro enfoque, al enfoque cardinal, ¿sí?, otro enfoque, según el enfoque cardinal, el consumidor va a estar en equilibrio cuando logra, ¿sí?, obtener el mismo nivel de satisfacción por cada peso que gasta en los diferentes bienes que consume, ¿sí? Entonces, obtiene el mismo nivel de satisfacción, el mismo nivel de utilidad marginal por cada peso que gasta en los diferentes bienes que forman parte de su canasta de consumo. Analíticamente, eso, ¿sí?, se representa de esta manera, ¿sí? Utilidad marginal, buen día. Utilidad marginal del bien X dividido el precio del bien X tiene que ser igual a la utilidad marginal del bien Y sobre el precio del bien Y, y así para todos los bienes que consume el consumidor, que forman parte de la canasta de consumo del consumidor. Entonces, ¿qué estamos representando con estas igualdades? Que obtiene, relacionando la utilidad o satisfacción que obtiene por el precio pagado por cada uno de los bienes, es igual para todos los bienes que consume. Dicho de otra manera, obtiene el mismo nivel de satisfacción por cada peso gastado en los diferentes bienes que forman parte de su canasta de consumo, ¿sí? Logra conseguir el mismo nivel de satisfacción por peso gastado en los diferentes bienes que consume, ¿sí? Ese es el punto de equilibrio desde el punto de vista del enfoque
cardinal de la utilidad. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Este es el principio de X marginal, o de igualdad de las utilidades marginales. X marginal. Cardinal. Principio X marginal, que por ahí en algunos libros, como dice su compañera, o principio de las igualdades de las utilidades marginales. ¿Sí? Entonces, esto refleja que relacionando el nivel de satisfacción de utilidad marginal que obtenemos de cada uno de los bienes dividido lo que pagamos por esos bienes, tiene que ser igual para todos los bienes. ¿Sí? Dicho de otra manera, por cada peso gastado, yo quiero obtener el mismo nivel de satisfacción por cada peso que gasté en los diferentes bienes que consumo. Bien. Entonces, vimos demanda. Sabemos que dice la ley de demanda que si aumenta el precio de un bien, disminuye la cantidad demandada, y al revés, si disminuye el precio de un bien, aumenta la cantidad demandada. Aquí podemos estudiar, yendo hacia atrás un poco de esa decisión de consumo, qué es lo que lleva a que el consumidor, para cada precio, prefiera ciertas cantidades, o por qué elige ciertas cantidades. Vimos según la teoría de la utilidad. Y nosotros, bueno, como bien lo plantea la ley, sabemos que si aumenta el precio de un bien, disminuye la cantidad demandada de ese bien. Pero ¿cuánto disminuye? Sabemos que si aumenta el precio de un bien, disminuye la cantidad demandada de ese bien, por ley de demanda. ¿Sí? Pero ¿cuánto disminuye? ¿Cómo sabemos cuánto disminuye? O sea, la intensidad en el cambio. Para poder conocer cuánto disminuye, cuál es la intensidad o la sensibilidad en el cambio, lo que tenemos que estudiar es la elasticidad. ¿Sí? Es el tema que vamos a ver ahora. Elasticidad de la demanda. Bueno, todos pueden hacer sus consultas en cualquier momento, también los que están conectados, ¿sí? Interrumpen o hagan sus consultas. Entonces, mediante la elasticidad de la demanda, vamos a ver, ¿sí? Vamos a conocer la sensibilidad de la demanda . Bueno, nosotros dijimos que la demanda de un bien X era función de variables o determinantes. ¿Se acuerdan cuáles eran esos factores determinantes? Precio del bien, ¿sí? Precio de otros bienes, ¿sí? El ingreso, los gustos, la cantidad de población, perfecta, ¿sí? Las expectativas, entre otros, excelente. ¿Se acuerdan que eso, bueno, no es que se agotaba en ese número de variables o determinantes, sino que de acuerdo al bien podemos tener un listado más extenso de factores determinantes, pero con eso estaríamos resumiendo, ¿sí? Los que son comunes a todos, ¿sí? O las principales categorías. Bien, entonces sabemos que la demanda es una función que depende, ¿sí? De varios determinantes.
para poder estudiar cada uno de ellos, ¿cuál era la forma de estudiarlos? Claro, ceteris paribus, se toma uno de los factores determinantes, se supone que los demás permanecen constantes, solo alteramos o variamos uno de esos factores para poder conocer cuáles son los efectos que tiene sobre la demanda. Bueno, analizábamos cada uno de estos, cómo influían en la demanda, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es la elasticidad de la demanda, ¿sí? Entonces vamos a estudiar, ¿sí?, la relación, ¿sí?, entre la cantidad demandada y alguno de estos factores determinantes para ver cuál es la intensidad del cambio que se produce en la demanda como consecuencia de variaciones en esos factores determinantes, ¿sí? Entonces, ¿qué mide la elasticidad? ¿Sí? La reacción o la sensibilidad de la demanda, ¿sí?, de la cantidad demandada, ante cambios en los factores determinantes. ¿Sí? Claro, la elasticidad mide, ¿sí?, la sensibilidad el cambio que se produce en la cantidad demandada como consecuencia de una variación en los factores determinantes, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar en primer lugar la elasticidad precio de la demanda. Entonces, vamos a estudiar específicamente la sensibilidad de la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio del bien, ¿sí? Dijimos que sabemos que si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada, pero queremos saber cuánto disminuye, ¿sí? En el averiguar ese cuánto disminuye, la elasticidad nos va a ayudar, porque la elasticidad mide la sensibilidad, ¿sí?, el cambio que se produce en la cantidad demandada ante una variación porcentual en el precio del bien. Elasticidad precio, ¿sí?, variación, entonces, en la cantidad demandada sobre variación, ¿sí?, en el precio de X. Pero es una variación porcentual.
Entonces, yo puedo evaluar, cuando hablo de variaciones, yo estoy comparando el hecho de pasar de un punto de la demanda a otro, entonces puedo ver cuánto cambió la cantidad demandada ante un cambio en el precio, ¿sí? Yo puedo calcular, ¿sí?, el cambio o la variación o la sensibilidad de la demanda en un punto determinado, o puedo calcular la elasticidad de la demanda, el nivel de variación, entre dos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la demanda no tiene el mismo nivel de elasticidad o de sensibilidad a lo largo de toda su curva, ¿sí? Cambia el nivel de sensibilidad o de variación que se produce en la cantidad demandada ante variaciones en el precio, ¿sí? No es que siempre responde o cambia con la misma intensidad, ¿sí? Es decir, que para determinados precios la demanda va a ser más sensible, para otros precios va a ser menos sensible, ¿sí? A lo largo de la curva de demanda no tenemos, buen día, el mismo nivel de sensibilidad o de reacción de la cantidad demandada frente a los cambios que se producen en los precios, ¿sí? No es igual a lo largo de toda la curva, ¿sí? Es diferente la reacción o el cambio, la sensibilidad que se produce en la cantidad demandada para diferentes precios. Entonces, vamos a tener tres formas de cálculo, ¿sí?, de la elasticidad. Vamos a tener esta fórmula de cálculo, ¿sí?, en términos porcentuales, que es la forma de cálculo por definición de elasticidad. Variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual en el precio del bien. Tenemos otra fórmula de cálculo que cuando yo quiero averiguar cuál es la elasticidad en un punto de la demanda, que se llama elasticidad punto, precisamente esa fórmula de cálculo. Elasticidad precio de la demanda, en este caso, si yo quiero conocer la elasticidad en el punto B, ¿sí?, porque para un punto determinado, yo acá le pongo B siguiendo el ejemplo nada más, ¿sí?, es variación en la cantidad demandada del bien X sobre variación en el precio de X por el precio de X en el punto B dividido la cantidad demandada de X en el punto B. Y ese B es el punto del ejemplo. Vamos a ponerlo con otro color para que no. Lo ponemos acá. ¿Cómo? Elasticidad punto o elasticidad en un punto, ¿sí? En nuestro ejemplo es el punto B, ¿sí? Si yo quiero conocer cuál es la sensibilidad de la demanda en el punto B, voy a calcularlo de esta manera. Variación en la cantidad demandada sobre variación en el precio por precio en el punto B dividido la cantidad demandada en el punto B. ¿Cómo yo calculo estas variaciones? Porque estamos hablando de variaciones, ¿sí? Variación en la cantidad demandada del bien X, ¿cómo lo obtengo? Cantidad demandada 2 menos cantidad demandada 1. ¿Sí? Es decir, que siempre cuando hablemos de variación, cuando hablamos de elasticidad, siempre comparamos dos puntos. Una situación inicial y una situación final, ¿sí? Teníamos un precio inicial y un precio final, o un precio después del cambio, una cantidad inicial y una nueva cantidad, ¿sí?
Entonces, la nueva cantidad la comparamos con la cantidad anterior y obtenemos así cuál fue la variación que experimentó la cantidad. Variación en el precio va a ser igual a precio 2 menos precio 1. Así obtenemos las variaciones. Sí. La primera fórmula, esta. Todas las fórmulas son 3. Ahora vamos a ver otra. Se utilizan para calcular la elasticidad. ¿Sí? De acuerdo a los datos que tenemos, vamos a usar esta fórmula, ¿sí? Que es, buen día, en términos porcentuales. ¿Sí? Si yo tengo, tengo un dato, por ejemplo, que aumentó el precio un 10%. ¿Sí? Aumentó el precio un 10%. Tengo datos expresados en términos porcentuales. De acuerdo a los datos que tengamos, vamos a utilizar cualquiera de las fórmulas, ¿sí? Se pueden usar cualquiera de las fórmulas, eso va a depender de los datos con que contemos, ¿sí? Si tenemos datos que están expresados en porcentaje, quizás usamos esta fórmula. Si tenemos datos referidos a un punto de la demanda, como por ejemplo el punto B, vamos a usar esta fórmula. Si tenemos datos de todos los puntos o de varios puntos de la demanda, vamos a utilizar otra fórmula que se llama elasticidad arco. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? Bueno, acá vemos la variación en la cantidad y variación en el precio. ¿Cómo se calcula la variación porcentual? ¿Cómo se calcula la variación porcentual? Para cualquiera de estas. Variación porcentual en la cantidad demandada de X, ¿cómo la calculo? Voy a tener muy parecidos. Cantidad demandada 2 menos cantidad demandada 1 sobre cantidad demandada 1, todo esto por 100. ¿Sí? Saco la variación y como yo quiero sacar un porcentaje, la comparo cuánto representa esta variación de la cantidad anterior y la multiplico por 100. ¿Sí? Para sacar la variación porcentual en el precio, ¿sí? De forma análoga es precio 2 menos precio 1 sobre precio 1 por 100. Variación porcentual en el precio del bien X va a ser igual a precio 2 menos precio 1 sobre precio 1 por 100. Bien, entonces tenemos cómo se calculan las variaciones. Entonces dijimos, ¿qué es lo que estamos viendo? Queremos averiguar cuál es la reacción, la sensibilidad de la cantidad demandada frente al cambio en el precio. ¿Qué pasa si cambia el precio? ¿Qué pasa con la cantidad demandada? ¿Cómo reacciona? Eso es lo que estamos viendo. Para calcular esa reacción, esa sensibilidad de la cantidad demandada frente a los cambios en el precio, gracias. Calculamos el coeficiente de elasticidad. ¿Sí? Bien, dijimos, si tengo datos expresados en términos porcentuales, voy a usar esta fórmula de cálculo que es expresado precisamente en términos porcentuales. Si tengo datos referidos a un punto de la demanda, voy a utilizar la fórmula de elasticidad en un punto.
Y si tengo datos referidos a más de un punto de la demanda, ¿sí?, voy a utilizar la fórmula de elasticidad arco, donde mediante esa fórmula yo calculo la elasticidad, o sea, la reacción que tiene la cantidad demandada entre dos puntos. La última, que es la que vamos a ver ahora, es elasticidad arco, donde vamos a calcular la elasticidad entre dos puntos. Entonces, elasticidad precio de la demanda va a ser igual a variación en la cantidad demandada del bien X sobre variación en el precio del bien X por precio 1 más precio 2 dividido cantidad 1 más cantidad 2. La fórmula de elasticidad arco. Esta fórmula, ¿sí?, ya está depurada y llegó a su última expresión, porque si ustedes van al libro, cuando van a los textos y van a leer, comenzamos con esto, después seguimos con esto y vamos desagregando y llegamos al final a esto, ¿sí? Pero esta es la fórmula depurada de la forma depurada de la fórmula, ¿sí? Les digo porque ustedes si van al libro de su periodista no es la fórmula, no, porque esta es la última expresión, luego de simplificar todo lo que haya que simplificar, llegamos a esa expresión, ¿sí? Entonces esta es la fórmula de elasticidad arco, ¿sí?, cuando calculo la elasticidad entre dos puntos de la demanda. Esta es la elasticidad, para calcular la elasticidad en un punto determinado, esto entre dos puntos, ¿sí?, y esta es la fórmula para calcular la elasticidad en términos porcentuales. Cualquiera de ellas, ¿sí?, me va a permitir calcular el coeficiente de elasticidad. ¿Cuál voy a usar? Y va a depender de qué datos tengo, ¿sí? Si yo tengo datos que están expresados en porcentaje, no sé, me dice como información, aumentó el precio un 10% y cayó la cantidad demandada un 15%. Calcule la elasticidad. ¿Ustedes qué fórmula van a usar? La de definición que establece el cálculo a través de porcentaje. Ahora, si tienen los datos referidos a cómo varió la cantidad en un punto, bueno, van a usar la elasticidad punto. Si tienen datos referidos a más de un punto de la demanda, van a utilizar la fórmula de elasticidad arco, ¿sí? Pero ¿cuál de las fórmulas van a utilizar? Va a depender de los datos con los que cuentan, ¿sí? Bien. Esta fórmula nos arrojan un coeficiente, se llama coeficiente de elasticidad. Ese coeficiente de elasticidad, como la relación entre precio y cantidad demandada, ¿cómo es? Directa, inversa, ¿cómo es? La relación entre precio y cantidad demandada. Es inversa, ¿sí? La relación entre precio y cantidad demandada es inversa. Entonces, los valores que va a asumir el coeficiente de elasticidad van a ser negativos, ¿sí? Siempre. Cero o negativos, ¿sí? Entonces, vamos a tener de acuerdo
al valor que asume el coeficiente, vamos a decir esta demanda es elástica, inelástica. Bueno, entonces, de acuerdo al valor que asume el coeficiente, vamos a tener distintas alternativas, ¿sí? Tenemos que puede asumir un valor igual a 0. Estos son extremos, ¿sí? Todos estos valores son extremos. Un valor menos 1, menos infinito, porque acuérdense que siempre va a arrojar valores negativos. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio, disminuye la cantidad, o al revés. Si disminuye el precio, aumenta la cantidad, entonces tiene siempre signos contrarios y el resultado va a ser negativo, ¿sí? O 0. Bueno, si el coeficiente arroja un valor igual a 0, ¿qué significa? Pues estamos analizando la reacción, la sensibilidad, el cambio que se produce en la cantidad demandada cuando hay una variación en el precio. Si el coeficiente arroja un valor 0, ¿qué significa? Que no cambia, que no hubo cambio, que no hubo reacción, que no hubo variación, ¿sí? Si el coeficiente es 0, significa que varió el precio, ¿sí? de la demanda, del bien que estamos analizando, pero no hubo cambios en la demanda, ¿sí? Entonces decimos que la demanda es totalmente inelástica. Totalmente inelástica o perfectamente inelástica, que significa que frente a cambios en el precio, la demanda, la cantidad demandada permanece sin cambios, ¿sí? No se modificó. Gráficamente, esta es la forma de una demanda totalmente inelástica. Independientemente de las variaciones que pueden producirse en el precio, ¿sí? Independientemente de los cambios que se puedan producir en el precio, la cantidad no cambia. ¿Qué ejemplos podemos mencionar? ¿Cómo? Puede ser, sí. Puede ser los cigarrillos, alcohol, pero ahí tenemos algunas variaciones todavía, ¿sí? Medicamentos, perfecto, sí. Uno debe tomar una cierta dosis de medicamento, ¿sí? Aumenta el precio, baja el precio, no vamos a consumir más medicamentos o menos, sino que tenemos que consumir la dosis que está prescripta, ¿sí? Entonces, si aumentó el precio o bajó el precio, vamos a seguir consumiendo siempre la dosis que estaba prescripta, ¿sí? Entonces, un ejemplo sería los medicamentos, ¿sí?
Bueno, vamos al otro extremo. Vamos al otro extremo, que es cuando el coeficiente de elasticidad arroja un valor muy chico. ¿Sí? Tiende a menos infinito. Entonces, ¿ahí qué vamos a decir? Vamos a decir que la demanda es totalmente elástica o perfectamente elástica. Es decir, que la demanda es muy sensible a los cambios en el precio. ¿Sí? Una pequeña variación en el precio hace que cambie totalmente la cantidad que se desee comprar de ese bien. Gráficamente, una demanda perfectamente elástica o totalmente elástica se representa de esta manera, ¿sí? A un precio se desean todas las cantidades posibles, pero si hay una pequeña variación en el precio, se deja de consumir. Es horizontal la curva de demanda, totalmente elástica o perfectamente elástica. ¿Qué ejemplos se pueden mencionar? A un determinado precio, ¿sí? Vamos a llamarle precio 1, se desean o se pueden demandar todas las cantidades posibles, ¿sí? A este precio, ¿sí? Se desean todas las cantidades posibles, pero si el precio cambia, si el precio es, por ejemplo, P sub 2, ¿cuál es la cantidad demandada? ¿Cuánto es? Cero. Cero. La demanda es esta. Si el precio es P3. Claro, acá estamos reflejando, si hay variaciones en el precio, ¿cuál es la cantidad que se va a demandar? Teniendo esta es la función de demanda. ¿Sí? Si el precio pasa de P sub 1, ¿sí? A P sub 2, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Se deja de demandar. Es cero. No, estos son precios. ¿Sí? Yo quiero saber a este precio qué cantidad se desea comprar. Para este precio P sub 1 se demandan todas las cantidades posibles. A cualquier otro precio no se desea comprar. ¿Sí? ¿Qué ejemplos? Por supuesto que estos son casos extremos, así como el de la totalmente elástica, inelástica, perdón. Son casos extremos que después nos van a permitir entender los casos que están aquí, que son los que nos interesan en realidad, ¿sí? Pero estos 3 puntos son como casos extremos que nos permiten distinguir, ¿sí? Los distintos tipos de elasticidad. Ustedes tienen en el primer práctico o en el segundo un ejemplo que dice, bueno,
donde en una cuadra hay varios kioscos, ¿sí? Y entonces, en toda esa cuadra hay, vamos a suponer, 3 kioscos, por decirlo. Y todos venden, no sé, una galletita a 2.000 pesos. Una determinada galleta. Entonces, ustedes van a demandar las cantidades que desean a ese precio, porque saben que el precio de las galletitas es 2.000. Pero si alguno le quiere vender a 3.000, no le van a comprar. Porque saben que el precio es 2.000 en todos los kioscos. Esto ocurre, ¿sí?, en los mercados que se conocen como de competencia perfecta, ¿sí? Recibe ese nombre, después nosotros en la última unidad vamos no en la última, sino en la unidad 6, vamos a estudiar este tipo de mercados, ¿sí? Es lo que ocurre también, por ejemplo, en las ferias francas, ¿sí? Ustedes se van a la feria, están todos los puestos que venden verduras u otros, y ustedes van y consultan cada puesto, y ¿qué vemos? Usualmente todos tienen el mismo precio, ¿sí? Puede haber alguno que tenga pequeñas variaciones, pero uno va a uno, ¿cuánto está la lechuga? 3 por 1.000, va al otro, 3 por 1.000 y así. Todos dicen 3 mazos por 1.000. Responde a esto, entonces. Si hay alguno que le vende un mazo por 1.000, no le van a comprar, ¿sí? Porque a este precio pueden conseguir, ¿sí? Entonces, esta forma, ¿sí?, este tipo de demanda perfectamente elástica, ¿sí?, responde a este modelo de estructura de mercado de competencia perfecta, ¿sí? Donde ustedes saben, hay información completa, ¿sí?, de lo que ocurre en el mercado, sabemos cuál es el precio del mercado, entonces no vamos a estar dispuestos a pagar un precio diferente al precio que existe o que está vigente en el mercado, ¿sí? Y tenemos entonces esta forma de representar ese tipo de demanda, ¿sí? Pero entre estos dos extremos tenemos otro caso también que es un caso que nos va a permitir entender, ¿sí?, los demás, que es cuando el coeficiente de elasticidad arroja un valor igual a -1, decimos que la demanda, tenemos una demanda de elasticidad unitaria. Acá, en los otros casos, vimos una demanda totalmente inelástica, que ante un cambio o cambios en el precio, no había variación en la cantidad demandada. Entonces hablamos de una demanda totalmente inelástica. Cuando hablamos de una demanda totalmente elástica, ante una pequeña variación en el precio, ¿sí?, el cambio en la cantidad es muy grande, que hace que se deje de consumir, ¿sí? Pequeña variación en el precio, gran cantidad, o una variación muy grande en la cantidad. Y cuando hablamos de elasticidad unitaria, hacemos referencia a que ante un cambio en el precio, la cantidad reacciona o varía en la misma proporción, ¿sí? Hay un cambio en el precio, hay una reacción o un cambio en la cantidad demandada en la misma proporción. No sé, aumentó el precio de un bien un 10%, ¿cómo va a reaccionar la cantidad demandada? Disminuye un 10%. Y así. También es un caso, como digo, extremo, ¿sí?, donde reflejamos eso, ¿sí? Señor. Sí. En realidad, pregunta, ¿sí?, un ejemplo del cálculo de elasticidad en infinito. Nosotros, ¿qué vamos a ver? ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí?, cálculo de elasticidad donde el coeficiente se hace muy grande o muy chico en este caso porque es negativo, ¿sí? Entonces, cuando el coeficiente tiende, ¿sí?, a menos infinito, ¿sí?, entonces en ese caso vamos a decir que la demanda va a ser totalmente elástica, ¿sí? Pero en los casos que vamos a calcular, en la mayoría de los casos, vamos a encontrarnos con los casos intermedios, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Cuando el coeficiente de elasticidad está entre 0 y -1,
o es mayor, es menor a -1, ¿sí? Y cómo llamamos a ese tipo de demanda, ¿sí? Respecto a su sensibilidad frente a los cambios en el precio, ¿sí? Pero no vamos a ir a derivadas, ¿sí? Para obtener los límites, para obtener el cálculo de los coeficientes cuando van a infinito. Bien, entonces tenemos elasticidad unitaria frente a un cambio en el precio, la cantidad demandada reacciona en la misma proporción, ¿sí? Como les dije, también es un caso, ¿sí? Para poder distinguir los demás. Cuando el coeficiente de elasticidad está entre 0 y -1, ¿sí? Está entre 0 y -1, decimos que la demanda es inelástica. Demanda inelástica. ¿Qué significa? El coeficiente, fíjense que está entre 0 y -1. Significa que ante una variación en el precio, la cantidad reacciona, ¿sí? Va a reaccionar, hay un cambio en la cantidad demandada, pero en menor proporción. Por eso está entre 0 y 1. El cambio se produce en menor proporción, ¿sí? Cuando es mayor a 1, ahí se produce en mayor proporción. Entonces, una demanda inelástica significa que reacciona, es sensible al cambio en el precio, pero en menor proporción que el cambio que se produjo en el precio. Por ejemplo, aumentó el precio de un bien un 30%. Aumentó el precio de un bien un 30%. Si la demanda es inelástica, ¿qué va a significar o qué va a pasar? La cantidad va a reaccionar, pero en menor proporción. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una caída en la cantidad demandada, pero en un 5%, por ejemplo. Aumentó el precio un 30%, pero solo cayó la cantidad demandada un 5%. ¿Por qué? Porque la demanda es inelástica. Gráficamente, una demanda inelástica es más rígida, ¿sí? Fíjense, el cambio en el precio es mayor que el cambio que se da en la cantidad, ¿sí? Entonces, ¿hay una reacción? Sí, reacciona la cantidad demandada frente a los cambios en el precio, pero en menor proporción. Hay un cambio en el precio, pero el cambio en la cantidad se da en una proporción menor.
Bueno, seguimos ahora con qué pasa cuando el coeficiente de elasticidad es menor a -1. Si el coeficiente de elasticidad es menor a -1, decimos que la demanda es elástica. Demanda elástica. ¿Sí? Una demanda elástica significa que es sensible a los cambios en el precio. Ante un cambio en el precio, la cantidad demandada varía o reacciona en mayor proporción. ¿Sí? Una demanda elástica significa que ante un cambio en el precio, la cantidad demandada reacciona en una proporción mayor. Gráficamente, tenemos que ante un cambio en el precio, la cantidad o la reacción de la cantidad es mayor. ¿Sí? La curva es más plana. ¿Sí? Se produce un cambio en el precio, la reacción es mayor en la cantidad demandada. Esa sería la representación gráfica de una demanda elástica. Entonces tenemos demanda elástica cuando el coeficiente arroja valores que está entre -1 y menos infinito. Cuando es menos infinito o el valor es muy pequeño, hablamos de una demanda totalmente o perfectamente elástica. De elasticidad unitaria cuando el coeficiente asume un valor igual a -1. Inelástica cuando el coeficiente de elasticidad está entre 0 y -1. Y decimos que es totalmente inelástica cuando el valor del coeficiente es igual a 0. Bien. Entonces tenemos las fórmulas de cálculo, los valores que pueden asumir.
como dijimos que los valores que pueden asumir van de 0 a menos infinito. ¿Sí? Pero vamos a ver que, como siempre, la elasticidad precio, porque estamos viendo elasticidad precio, es negativa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prescindir del signo negativo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que vamos a leer en algún libro, o en algún artículo, en alguna revista, o en los mismos ejercicios de nuestra carpeta, que vamos a hacer referencia a elasticidad precio de la demanda igual a 2, por ejemplo. Y no tiene el signo menos. ¿Sí? Elasticidad precio de la demanda igual a 2. Pero se entiende que se dice elasticidad precio de la demanda igual a 2, que es un menos 2. ¿Sí? Prescindimos del signo porque no puede existir una elasticidad precio igual a 2 con, o sea, valor positivo. Les digo esto porque por ahí van a encontrar en algunos libros que estén con el signo menos y en otros que no estén con el signo menos, porque por convención se prescinde del signo, ¿sí? Pero si uno está leyendo, haciendo lectura, tenemos que entender que el coeficiente es negativo, ¿sí? Pero muchas veces se prescinde, se saca el signo, ¿sí? Es decir, se toma el valor absoluto. Consideramos solo el valor absoluto, ¿sí? Porque se entiende que los valores siempre son negativos, de que le ponga el menos o que no le ponga, si estoy hablando de elasticidad precio, ¿sí? No importa el signo, ¿sí? Se entiende que siempre el valor del coeficiente asume valores negativos. Si yo en alguna exposición o algún ejercicio, en una lectura que hago, no obtiene el signo, es porque se prescindió de ese signo. Bueno. ¿Qué es lo que hace que una demanda sea más elástica o menos elástica? O sea, que sea elástica significa que es sensible a los cambios en los precios. Y que sea inelástica significa que es menos sensible a los cambios en el precio. ¿Sí? Bueno, hay factores, ¿sí? Factores determinantes de la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? Así como vimos factores determinantes de la demanda, ¿se acuerdan? También existen factores determinantes de la elasticidad precio de la demanda, bueno, y no hay que confundirlos, porque estos factores me explican por qué una demanda es más elástica, es decir, es más sensible a los cambios en los precios, o menos sensible, ¿sí? Más inelástica. Entonces, vamos a mencionar esos factores determinantes de la elasticidad. Bueno, el primero de ellos es el número de sustitutos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si un bien tiene muchos sustitutos o tiene ¿sí? Tiene sustitutos, tiene muchos sustitutos o un gran número de sustitutos, ¿va a ser más sensible o menos sensible a los cambios en el precio? ¿Por qué? Claro, exactamente. Al tener muchos sustitutos, es más sensible a los cambios en el precio porque hay alternativas, ¿sí? Entonces, yo puedo sustituir un bien por otro. Ante el cambio en el precio de un bien, si aumentó el precio de un bien, dejo de consumirlo y consumo alguno de los sustitutos. Entonces, vamos a ver entonces los determinantes de la elasticidad. Determinantes de la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Número de sustitutos, dijimos.
Entonces aquí hay que anotar, a mayor número de sustitutos, más elástica es la demanda, ¿sí? O más sensible es. Más sustitutos tiene, más sensible a los cambios en el precio. Como ustedes mencionaron, al tener muchos sustitutos, si aumenta el precio del bien, el consumidor se va a ir a los sustitutos. ¿Sí? Entonces, respecto al número de sustitutos, a mayor número de sustitutos, más elástica va a ser la demanda, más sensible va a ser la demanda a cambios en el precio. ¿Sí? Y por supuesto, cuanto menor el número de sustitutos tiene, menos sensible va a ser. ¿Sí? Yo le doy para comparar. Y ustedes me dicen si es elástica o inelástica. Eh, Vamos a analizar la demanda de leche La Serenísima. ¿Es elástica o inelástica? Elástica, ¿por qué? Claro, si usted se aumentó el precio de la Serenísima, usted seguramente va a comprar otra marca. Ilolai, sí, Milcao y otras. Y si yo ahora, en vez de decir leche La Serenísima, hablo de demanda de leche, sin mencionar marca. Inelástica. Cuando yo hablo de, ¿sí?, un bien, como en este caso un alimento como la leche, sin distinguir una marca, ¿la leche tiene sustituto? No. En cambio, si yo hablo de leche La Serenísima, sí, porque tengo Milk Couch, ¿sí?, otras, ¿sí?, Tres Niñas, qué sé yo. Entonces, cuando hablo de marca sí voy a encontrar sustitutos, pero cuando hablo del producto en sí genérico, por ejemplo la leche, no hay sustituto. Entonces, la demanda de leche, ¿sí?, ¿sí?, va a ser, como ustedes mencionaron, inelástica. ¿Por qué? Porque no tiene sustituto. En cambio, la demanda de leche La Serenísima sí va a ser elástica porque sí tiene sustitutos. El consumidor puede dejar de consumir La Serenísima para volcarse a consumir Milcao, Ilolai, ¿sí?, otra marca. Si es que aumentó o bajó el precio de la Serenísima, va a reaccionar y va a cambiar su consumo. En cambio, cuando hablamos de leche en general, ¿sí?, no hay posibilidad de cambio porque si consume leche, va a tener que consumir leche. No hay posibilidad de sustituir por otro bien. ¿Sí? Bien, número de sustitutos, ¿sí?, ya lo vimos. Porcentaje del ingreso gastado en el bien. Porcentaje del ingreso o porción del ingreso gastado en el bien, lo mismo. Porcentaje o porción del ingreso gastado en el bien. ¿Sí? Si el porcentaje o la porción de nuestro ingreso que destinamos a gastar en un bien es baja o relativamente baja, ¿cómo será la demanda de ese bien, la cantidad de demandas de ese bien? ¿Sensible o poco sensible, muy sensible a los cambios en el precio? Que si la porción, el porcentaje de nuestro ingreso que destinamos a gastar en un bien es bajo, pequeño, ¿cómo será la demanda de ese bien? Inelástica, como mencionaron, inelástica. ¿Por qué?
Cuando hablamos de elasticidad o inelasticidad, estamos hablando de la reacción frente a los cambios en el precio. ¿Cómo cambia la cantidad demandada si hay cambios en el precio? Sabemos que cambia, si aumenta el precio, va a cambiar la cantidad demandada, va a disminuir. Con la elasticidad estamos viendo si cambia mucho o cambia poco, ¿sí? La sensibilidad, la reacción que tiene la cantidad demandada frente a estos cambios. Entonces, si nosotros destinamos una pequeña porción, una parte muy baja de nuestro ingreso a gastar en un bien, ¿sí? Entonces, por más que aumente ese bien considerablemente, no va a afectar nuestro consumo, no vamos a reaccionar, ¿sí? Frente a ese cambio en el precio. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que nosotros destinamos a gastar en ese bien es muy bajo. Respecto a nuestro nivel de ingreso, es una parte pequeña de nuestro ingreso que destinamos a gastar en ese bien. ¿Qué ejemplo podemos mencionar? El agua potable, sí, podría ser. Ahí ya entramos a sumar otras características más que tienen que ver con la característica del bien en sí, la naturaleza del bien, ¿sí? Por ejemplo, caramelos o chicles, si ustedes tienen, no sé, 3.000 pesos para gastar en caramelos, ¿sí? Y aumentaron los caramelos, no va a afectar su demanda de caramelos. Otro ejemplo podría ser la sal, ¿sí? De su presupuesto que tienen para gastos, por ejemplo. ¿Cuánto representa el gasto en sal? Muy poco, ¿sí? ¿Cuánto sale un paquete de sal de, no sé, medio kilo? 1.000 pesos, vamos a suponer. Sí, ¿y cuánto le dura eso? Entonces, depende claro, depende lo que consumen, pero bueno, es relativamente bajo, ¿sí? Entonces, podría entrar en este ejemplo porque, ¿sí? Más allá de que de 1.000 pase a, vamos a suponer, a 10.000 exagerando, ¿sí? ¿Cuánto te dura un paquete de sal? Bastante, ¿sí? Entonces no te va a terminar afectando tu decisión de... Además, bueno, la sal tiene otra particularidad, ¿sí? De que no tiene sustituto, entonces también va a ser inelástico por ese lado, ¿sí? Ahí sus compañeros decían otro ejemplo, la yerba, ¿sí? Como un bien que... en todos los casos, así como ustedes mencionaban la sal y que algunos dijeron, bueno, a mí me dura 2 meses, a mí me dura un año, también es subjetivo y va a depender del consumo de cada uno, por supuesto. No todos consumimos todos los bienes con la misma frecuencia o las mismas cantidades. Eso es cierto, así que va a variar el consumo que tiene cada uno, por supuesto. Pero para cada uno, internamente se analiza, ¿sí?, su consumo, aquellos bienes que destinamos una parte muy pequeña de nuestro presupuesto, vamos a tener comportamientos inelásticos, ¿sí? Ese bien va a tener una demanda inelástica, o sea, nosotros vamos a tener una demanda inelástica respecto a ese bien, porque representa muy poco de nuestro presupuesto. Y si es al revés, si nosotros destinamos una gran parte de nuestro ingreso a gastar en ese bien, sí la demanda de ese bien va a ser sensible o muy sensible a los cambios en el precio. Por ejemplo, a ver qué ejemplos pueden mencionar. La carne, bueno. Sí, por ejemplo. Sí, podemos ir a casos más extremos. Si ustedes tienen que comprar un televisor, por ejemplo, van a mirar muy bien los precios antes de comprar sí, y su decisión va a estar el alquiler, perfecto también. Entonces representa una parte importante de su presupuesto y entonces ustedes van a ver, va a ser muy sensible la demanda de ese bien o de ese servicio porque ustedes van a estar muy atentos a los cambios que hay en el precio, ¿sí? Si los precios cambian, como eso representa mucho de su presupuesto, ustedes van a reaccionar frente a esos cambios en el precio, ¿sí?
como mencionando, la carne, el alquiler, excelente ejemplo, ¿sí? Si hay cambios importantes en los precios de esos bienes o servicios, ustedes van a reaccionar, como eso representa una parte importante de su gasto, y van a sustituir en el caso de la carne de vaca por cerdo, pollo, otro. Y lo mismo el alquiler, van a ver otra alternativa si el alquiler que tenían aumentó su precio y representa una parte importante de su presupuesto, entonces ese tipo de bienes va a tener una demanda elástica. Bueno, la pregunta es, dice, ¿el porcentaje del ingreso gastado en el bien, por qué es inelástica? No, no es el porcentaje, sino que si la porción del presupuesto, la parte del ingreso que destinamos a gastar en el bien es pequeña, la demanda va a ser inelástica. Ahora, si destinamos una gran parte de nuestro presupuesto a gastar en ese bien, la demanda va a ser elástica. ¿Sí? Si gastamos o destinamos poco en un bien, va a tender a ser inelástica, ¿sí? Porque más allá de que haya cambio en el precio, como gastamos poco en ese bien, no va a ver afectada nuestra decisión de compra demasiado porque gastamos poco, ¿sí? En cambio, ¿sí? Si nuestro gasto en ese bien representa una parte importante de nuestro presupuesto, sí vamos a estar atentos a los cambios en los precios porque gastamos mucho en eso, ¿sí? Entonces, si hay cambios en los precios, seguramente vamos a reaccionar con algún sustituto, cambiando, ¿sí? Bueno, esa es la forma en que hay que analizar este determinante, ¿sí? Este factor determinante. Bueno, porcentaje, ¿sí? Gastado en el bien. Bueno, la naturaleza del bien, y aquí entramos en la naturaleza del bien, ¿sí? Aquellos bienes que son indispensables, ¿sí? Hoy dimos ejemplos como alimentos, cuando hablamos de la leche, por ejemplo, ¿sí? O un medicamento, ¿sí? Aquellos bienes que son indispensables para el consumidor van a tender a tener demandas ¿de qué tipo? Inelásticas. Entonces, aquellos bienes cuyo consumo el sujeto, el consumidor, no puede reemplazar o no puede dejar de consumir esos bienes, van a tender a tener demandas de tipo inelástica, o sea, poco sensibles a los cambios, ¿sí? Claro, van a tender a tener, ¿sí? Demandas inelásticas. Sí, ahí tenemos que entrar en la naturaleza del bien también en cuanto a la abundancia y a la, ¿sí? Son eh, bienes que de acuerdo a su naturaleza, el individuo en muchos casos no puede dejar de consumirlos, ¿sí? Vamos a suponer, ustedes para estudiar o para trabajar necesitan internet, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de demanda va a tener el internet para ustedes? Inelástica, ¿sí? Inelástica. ¿Por qué? Y porque no sé si indispensable, pero necesitan para trabajar o para estudiar, necesitan internet, entonces van a tener que buscar la forma de, quizá, ¿sí? Si aumentó el precio de internet y bueno, ajustar su consumo en otros bienes para poder seguir contando con este servicio que para ustedes es esencial o indispensable para trabajar o para estudiar o para otra función, ¿sí?
claro, ¿sí? O dentro de las posibilidades, cambiar de compañía, buscar alternativas, ¿sí? Lo mismo que la electricidad o el agua que planteaban ustedes, ¿sí? Ahí plantean su compañero un ejemplo de la electricidad también, ¿sí? Van a poder ajustar, por supuesto, con el precio de la electricidad, con el aumento en el precio de las tarifas de electricidad, por ejemplo, y bueno, eso nos lleva a que ajustemos nuestro consumo, ¿sí? Y bueno, después ajustar, o sea, primero ajustar el consumo de electricidad y después ajustar el consumo de otros bienes, y analizar qué consumimos y cuáles son las prioridades. Bueno, eso en cuanto a la naturaleza del bien, ¿sí? Entonces, aquellos bienes que son indispensables, ¿sí? Van a tender a tener una demanda inelástica, ¿sí? Y aquellos bienes, por supuesto, que no tienen esa característica, ¿sí? Es decir, que se pueden sustituir, ¿sí? Reemplazar, van a tender a tener una demanda más elástica. Horizonte temporal. El horizonte temporal. ¿A qué hace referencia? A que estamos hablando del periodo de análisis que estamos realizando de si la demanda de un bien es elástica o inelástica. Estoy analizando y estoy viendo entonces, a corto plazo, ¿cómo creen que va a ser la demanda? ¿Elástica o inelástica? Inelástica. ¿Por qué? En el corto plazo, el tiempo de reacción o para reaccionar es corto. O los ajustes que necesitamos realizar, ¿sí? Es corto. En cambio, nuestra reacción, nuestro cambio, nuestros ajustes que vamos a realizar en nuestro consumo, se va a dar más bien en el mediano o largo plazo. ¿Sí? Entonces, hoy aumentó el precio de un bien y quizá hoy no pueda cambiar mi consumo. Voy a tener que seguir consumiendo ese bien en la misma cantidad que consumía antes, por más que haya aumentado el precio, porque hoy no puedo dejar de consumirlo. Pero, por ejemplo, el combustible, lo que ustedes mencionaban no sé, de internet, aumentó el precio, ustedes hoy van a tener que seguir con la misma compañía, pero el próximo mes o el siguiente van a evaluar pasarse a otra compañía o van a ajustar su consumo, cambiar. Entonces, a largo plazo o mediano o largo plazo, ustedes sí van a poder reaccionar y adaptarse o cambiar su consumo. En el corto plazo no tenemos esa posibilidad, ¿sí? Estamos más acotados. Entonces, en el corto plazo, la demanda, ¿sí? Va a ser, más bien van a tender a ser inelástica, ¿sí? Con poca reacción. Y en cambio, cuando yo analizo la demanda de un bien en un periodo de tiempo más largo, ¿sí? La demanda va a tender a ser elástica, ¿sí? Porque periodo de tiempo más largo le da la posibilidad al consumidor de adaptarse o de cambiar, ¿sí? Si es necesario. Le da tiempo de reaccionar, ¿sí? Eso en cuanto a horizonte temporal, ¿sí? A más largo plazo, más posibilidad de reacción. Entonces la demanda va a ser elástica. Bueno, vamos a seguir analizando. Entonces, estos determinantes que estuvimos viendo me permiten explicar o me explican por qué la demanda de un bien es más elástica o menos elástica que otra, ¿sí? Por estos factores determinantes que estuvimos viendo.
Al analizar la demanda de un bien, también podemos llegar a ver si es elástica o inelástica de acuerdo a cómo, así gastamos más o gastamos menos en ese bien, ¿sí? Al monto gastado, ¿sí? En el bien. Entonces, a través de lo que se conoce como método del gasto, también podemos analizar y determinar si una demanda es elástica o inelástica, ¿sí? ¿Cómo determinan el vendedor su nivel de ingreso, su ingreso? Los gastos que tengo por los servicios. Bien. Entonces, Cuando vos el invitado te normal. bueno, dice según el horizonte temporal, bueno, me piden que repita. Bueno, según el horizonte temporal, de acuerdo al horizonte temporal, tiene que ver con el periodo de análisis o periodo que uno toma para analizar cómo es la demanda. Yo estoy estudiando la demanda de un bien. Si yo acoto temporalmente, digo, en el corto plazo, ¿sí? La demanda de un bien va a tender a ser inelástica en el corto plazo, inelástica debido a que el tiempo para reaccionar que tienen los consumidores es menor, ¿sí? El tiempo de reacción. Entonces, ante un cambio en el precio, la posibilidad de reacción o de acomodar, ajustar su consumo es menor, entonces en el corto plazo van a tender a ser inelásticas la demanda. Ahora, si el periodo de tiempo donde yo estoy analizando es mayor en el mediano o largo plazo, la demanda va a tender a ser elástica porque el consumidor tuvo suficiente tiempo como para ajustar su consumo, adaptarse a los nuevos precios, ¿sí? Entonces va a tener tiempo para reaccionar. Por eso que en el mediano o largo plazo la demanda de un bien va a tender a ser elástica, ¿sí? Volviendo al método del gasto, ¿sí? El ingreso de los vendedores, ¿sí? El ingreso, ¿sí? Se obtiene de multiplicar el precio de venta por la cantidad vendida, ¿sí? Precio por cantidad. Esto desde el punto de vista del vendedor, ¿sí? Desde el punto de vista del comprador, el gasto es igual a precio por cantidad, ¿sí? Desde el punto de vista del comprador lo vemos como gasto, desde el punto de vista del vendedor lo vemos como ingreso, ¿sí? Pero se obtiene de la misma forma, ¿sí? Precio por cantidad. Entonces, es como ver el mismo concepto, pero desde dos puntos de vista diferentes, uno del comprador y otro del vendedor. Bien. Entonces,
a través del método del gasto, nosotros vamos a analizar qué pasa cuando, o sea, analizando las variaciones que hay en el gasto que tiene el consumidor, podemos decir si la demanda es elástica o inelástica. Entonces, si la demanda ¿cuál es antes de entrar a analizar, cuál es el objetivo del vendedor? Obtener más ingresos. Perfecto, excelente. El vendedor lo que quiere es aumentar sus ingresos, ¿sí? Entonces, para aumentar el ingreso, voy a borrar lo de gasto, entonces estamos hablando del mismo concepto. Para aumentar el ingreso, ¿cómo puedo aumentar el ingreso? Claro, o aumenta el precio, o aumenta la cantidad. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de demanda. Si aumenta el precio, va a disminuir la cantidad. Y para poder aumentar la cantidad, ¿qué tiene que hacer? Disminuir el precio, ¿sí? Entonces acá entramos en decisiones de políticas de precio o decisiones referidas a precio, ¿sí? Entonces, si el vendedor enfrenta una demanda, ¿sí?, elástica, ¿qué significa que la demanda es elástica? Exactamente. Muy bien. Si la demanda es elástica, significa que ante un cambio en el precio, la cantidad demandada varía en mayor proporción, ¿sí? Ahí reacciona en mayor proporción, ¿sí? Eso no significa que sea bueno o malo, sino que significa que si hay un cambio en el precio, la cantidad demandada reacciona en mayor proporción. Entonces, si la demanda es elástica, ¿sí?, y con este objetivo el vendedor, ustedes me dijeron cómo podía, decide aumentar el precio, ¿qué va a pasar? Claro. Entonces, acá eh, vamos a ponerle valores para que se pueda entender. Si aumenta un 10% el precio, porque el vendedor quiere aumentar sus ingresos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a disminuir en un porcentaje mayor. ¿Por qué? Porque la demanda es elástica, ¿sí? Si la demanda es elástica, significa que reacciona en mayor proporción a los cambios en los precios. Entonces, si el precio aumenta un 10%, entonces la cantidad demandada va a disminuir, como dijo su compañero, por ejemplo, un 20%. Entonces, con esta decisión que tomó el vendedor, ¿va a conseguir su objetivo? No.
No consigue su objetivo porque la demanda es elástica, ¿sí? El aumento del precio, ¿sí?, se ve afectado por una caída en las ventas, ¿sí?, en mayor proporción. Con lo cual, esa caída en las ventas neutraliza ese efecto, ¿sí? Es más, termina perjudicando porque esta caída en las ventas es mayor al aumento en el precio, con lo cual, como consecuencia de esta decisión de aumentar el precio, ¿qué va a terminar ocurriendo? Va a terminar disminuyendo el ingreso, ¿sí? Entonces, si la demanda es elástica y el vendedor decide aumentar el precio, va a conseguir, en vez de su objetivo de aumentar los ingresos, que disminuya sus ingresos. O dicho de otra manera, no va a conseguir su objetivo. O es errónea su interpretación de que va a poder conseguir aumento en el ingreso aumentando el precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que conocer este dato que es importante, de que si la demanda es elástica, no va a poder conseguir aumentar sus ingresos a través de un aumento del precio. ¿Qué va a pasar si en cambio decide disminuir un 5%, por ejemplo, el precio? ¿Cuánto podría aumentar? 10%. Bueno, como es elástica, la demanda reacciona en mayor proporción que el cambio en el precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si disminuye el precio del bien, va a conseguir aumentar el ingreso. Entonces, resumiendo, si la demanda es elástica, ¿qué se debe hacer para aumentar el nivel de ingreso? Disminuir el precio. Exactamente. Entonces, pero tiene que ver con la forma, la reacción de la demanda frente a esos cambios. Entonces, conocer este dato de elasticidad es importante porque ayuda a tomar decisiones correctas en cuanto a precios. Sí, por supuesto. Va a depender de la intensidad, pero si la demanda es elástica y yo quiero aumentar el ingreso, tengo que bajar los precios. ¿Sí? Esto cuando la demanda es elástica. ¿Sí? Si la demanda es inelástica, ¿qué va a pasar? Bien, ya anticipamos que si la demanda es inelástica, vamos a ver qué va a pasar. Si la demanda es inelástica, significa que la demanda es poco sensible a los cambios en los precios. ¿Qué significa? Que si bien aumentó los precios, va a provocar una caída en las ventas, ¿sí? Pero
no muy importante esa caída. ¿Sí? Con lo cual, veremos qué pasa. ¿Sí? Por ejemplo, si aumentó el precio un 10%, vamos a hacer todavía más todavía, acentuar más esto. Podemos ver una caída del 2%, por decirlo, en la cantidad demandada. Entonces, aumentó el precio un 10%, pero como esta demanda es poco sensible a los cambios en los precios, solo cayó un 2% en las ventas. Entonces, ¿sí? Si bien cayeron las ventas, el aumento de precio que va a terminar provocando un aumento en el ingreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la demanda es inelástica. Y acá, si la demanda que enfrenta el vendedor es inelástica, sería totalmente erróneo reducir el precio, ¿sí? Porque esta reducción en el precio, está bien, va a lograr o va a provocar aumento en las ventas, pero, por ejemplo, del 0,5%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la demanda es poco sensible a los cambios en los precios, está bien. Bajó el precio, va a aumentar la cantidad vendida, sí, pero apenas un poquito, ¿sí? Muy poco. Entonces, este aumento en las ventas no compensa esta caída en los precios, con lo cual, ¿sí? Esto no compensa la caída en el precio. En definitiva, termina disminuyendo el ingreso del vendedor. ¿Sí? Con lo cual, si se enfrenta a una demanda inelástica, ¿qué es lo que tenemos que aconsejar si se quiere aumentar el nivel de ingreso? Aumentar el precio. ¿Sí? Si se enfrenta a una demanda inelástica y queremos aumentar el nivel de ingresos, hay que aumentar el precio. ¿Sí? Y nos queda por ver, para el caso que la demanda fuese de elasticidad unitaria, ¿qué va a pasar? Claro, cuando hablamos de una demanda de elasticidad unitaria, que es un caso extremo también, ¿no? ¿Sí? Si aumenta el precio un 10%, cae la cantidad demandada un 10%, con lo cual se neutraliza ese efecto. No va a haber cambios en el nivel de ingresos. Si la demanda, entonces, es de elasticidad unitaria, entonces, por más que cambie el precio, el ingreso permanece sin cambios. ¿Sí? No varía el nivel de ingreso por más que aumente o disminuya. Voy a borrar acá esto. Entonces, si aumenta el precio o disminuye el precio, en ambos casos, ¿sí? No cambia el ingreso. ¿Sí? Claro, si estamos frente a una demanda de elasticidad unitaria, ¿sí? Si aumenta el precio un 10%, eso importa una caída de la cantidad demandada en el 10% también, con lo cual se neutraliza el efecto y el nivel de ingreso permanece sin cambios. Si hay una disminución del precio de un 5%, eso provoca un aumento en las ventas de un 5%, con lo cual se neutraliza esa caída en el precio, se ve compensado por el aumento en las ventas y se queda el nivel de ingreso sin cambio. No afecta, aumente o disminuya el precio, se mantiene el mismo nivel de ingreso. ¿Sí? Las disminuciones o el aumento en el precio no provocan cambios en el ingreso.
Bien. El lunes vamos a continuar viendo elasticidad ingreso y elasticidad cruzada. Y vemos si nos quedó algo de esto, de elasticidad precio, pero en principio creo que vimos todo. Bueno. No, pueden usar cualquier libro que tengan en biblioteca o que ustedes consigan, pueden usarlo. ¿Sí? Después ustedes se van a quedar con aquel que les resulte más cómodo, más cómodo, como explica